Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. El IMASEC de mayo tuvo un alza de un 3,5% y se ubicó por debajo del rango que esperaba el mercado, lo que muestra una señal de desaceleración. Para ahondar en esta y en otras cifras estamos junto a Gonzalo Sangüesa, economista de eConsult. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, ustedes por la invitación. Bueno, como comentábamos, la cifra de mayo se ubicó por debajo de lo que esperaba el mercado, que estaba en un rango entre un 3,4 y un 4,5%. ¿Qué expectativas tenían ustedes para el IMASEC de mayo? Sí, estaba en torno al 4%. Entonces, efectivamente, fue una sorpresa, ¿no es cierto?, a la baja del IMASEC y ya nos estamos acostumbrando, ¿no es cierto?, que los últimos IMASEC efectivamente han sido menores a lo que esperaba el mercado. En lo que va del año ha acumulado un avance de un 4,1%. ¿Qué es lo que esperan ustedes para el mes de junio y para los siguientes meses del año? A ver, lo que estamos esperando para el segundo semestre, ¿no es cierto?, es que la economía se estabilice en torno a un crecimiento de 4,5%. Ese debiera ser el escenario, digamos, que debiera converger el crecimiento económico de la economía chilena. O sea, ¿están de acuerdo con el rango que ubicó ahora el Banco Central en el IPOM de junio? Sí, yo estoy muy de acuerdo, digamos, de que efectivamente ha habido, ¿no es cierto?, un crecimiento de la economía chilena menor al esperado. Hemos tenido 2 o 3 shocks exógenos que fueron más negativos de los que estaba esperando en las proyecciones y por lo tanto eso obliga a ajustar las proyecciones de crecimiento a la baja. Bueno, por otro lado, se mantiene un gran dinamismo en el consumo, ¿cierto? Y el Banco Central ha dicho que mientras se mantenga el dinamismo del consumo no bajarían la tasa de política monetaria que se sitúa actualmente en un 5%. Pero el Banco Central tiene una reunión la próxima semana, una reunión de política monetaria. ¿Ustedes esperan que ahí podría anunciar una baja de la tasa de política monetaria? A ver, 2 cosas. El IPOM anunció que de alguna manera está de acuerdo con las expectativas del mercado, que están viendo una baja de interés de 1 o 2 niveles, o sea, de 25 o 50 puntos base de aquí a fin de año. Y ese fue con el supuesto trabajo que él hizo sus proyecciones. Entonces, en lo que proyectó el Banco Central para este año, está contemplado esa baja de tasa de interés. Yo creo que el Banco Central va a sopesar el consumo, que efectivamente muestra mucha dinámica, como tú decías, porque el mercado laboral sigue muy dinámico, con 2 factores. Primero, estamos teniendo un shock externo negativo, porque nuestros precios de exportación están cayendo, el precio del cobre, y los precios de importación nuestros están subiendo, porque está subiendo el precio del petróleo. Entonces estamos en ese escenario en el cual lo que llamamos los economistas los términos de intercambio, que han sido tan favorables en los últimos 8 años, ¿no es cierto?, este año están siendo más desfavorables. Lo segundo es que estamos viendo un aumento en el costo financiero de las empresas en el exterior. Las empresas chilenas, ¿no es cierto?, el riesgo país, lo que le cobran por riesgo a Chile hoy día, ha aumentado, prácticamente se ha duplicado en los últimos 6 meses y también las tasas de interés afuera han subido. Entonces a las empresas los financiamientos externos les cuestan más caro. Se perjudica. Claro, entonces tenemos un shock negativo desde el punto de vista del sector interno y en el sector interno estamos viendo una caída muy fuerte en las expectativas de los empresarios, sobre todo los últimos 2 o 3 meses hay una caída brutal en los sectores de la industria, la construcción y el comercio. Y es muy importante el comercio, porque quiere decir que los empresarios lo que están viendo es que las expectativas del comercio para los próximos meses son bastante malas. Entonces, el Banco Central va a sopesar toda esa evidencia y hay variables que actúan en forma rezagada. Entonces, el empleo obviamente va a ser rezagado. Entonces, es probable que el Banco Central anticipe las bajas tasas de interés y no espere, ¿no es cierto?, a que estén todos los datos negativos para realmente hacerlo. ¿Cuándo creen ustedes que podría finalmente bajar la tasa? Yo creo que hay una probabilidad alta que la baje en la próxima semana. ¿Y en cuánto creen ustedes que podría bajarla? La va a bajar al final 50 puntos. Si hace una baja de tasa de interés va a ser para bajar las 50 puntos base. Lo más probable es que sea una baja gradual de 25-25. ¿Cuándo ven la segunda baja ustedes? Va a ser un proceso que va a ser mensual, o sea, si parte un mes va a seguir el mes siguiente. Pero yo creo que la economía chilena está convergiendo a lo que los economistas llamamos su equilibrio a largo plazo, que es un crecimiento en torno a 4,5 y 5%. Por lo tanto, el ajuste de tasa de interés es muy gradual o muy marginal lo que hay que hacer. Estamos discutiendo si la tasa de interés tiene que ser 5 o 4,5, pero en ese rango está la discusión. Entonces está bastante acotado. Por otro lado, como ya lo comentamos, ¿cierto? El consumo se mantiene dinámico, pero por otro lado hemos visto una desaceleración de la inversión. ¿Qué es lo que está considerando como más relevante el Banco Central? ¿El consumo o la inversión? Las 2 cosas, porque lo que sabe es que lo que primero se desacelera es la inversión. Entonces, cuando está viendo la desaceleración de la inversión, eso implica que va a haber menos actividad en el sector construcción, tanto en vivienda como en el sector, ¿no es cierto?, asociado a inversiones productivas para las empresas. Si eso ocurre, va a haber menos creación de empleo, y si hay menos creación de empleo, después se desacelera el consumo. Entonces, cuando mira lo que pasa en la inversión, está anticipando lo que se viene para el consumo. Por otro lado, bueno, también el Banco Central en el IPOM, ¿cierto?, bajó el precio promedio del cobre desde un 3,5 dólares la libra a 3,25 dólares la libra y en el año ya ha acumulado una baja superior a un 12%. Tras esto se proyectó, ¿cierto?, que el déficit de cuenta corriente aumentaba un 4,7%. ¿Es un nivel adecuado para nuestro país?
¿El del precio del cobre o el del déficit de cuenta corriente? El déficit de cuenta corriente. Ninguno de los dos es adecuado. Nos gustaría tener un precio del cobre mucho más alto. En el precio del cobre están ocurriendo dos cosas. Uno es que la desaceleración china obviamente genera, ¿no es cierto?, expectativa del precio del cobre más bajo. Y hay temas técnicos a nivel de bolsa, en la bolsa de metales de Londres, que también están generando, digamos, ajustes y están impactando en el tema del nivel del precio del cobre. Y obviamente en el corto plazo, lo que tenemos, si se nos cae el precio del cobre, se nos caen los ingresos. Y por lo tanto, el déficit en la cuenta corriente es la diferencia entre el ingreso y el gasto. Entonces, si se nos cae el ingreso, el gasto se demora más en bajar. Y por lo tanto, podemos aparecer este año con un déficit cercano al 5%. Pero sabemos que la baja en el precio del cobre también va a traer aparejado una baja en la inversión y el consumo. Entonces, después el gasto va a bajar. Por lo tanto, transitoriamente podríamos tener un déficit en la cuenta corriente más abultado, pero el próximo año lo más probable es que estemos proyectando un déficit de cuenta corriente más bajo que el de este año. ¿Qué nivel de déficit de cuenta corriente ya lo ven como preocupante? A ver, depende de quién sea el economista. En los 90, cuando Roberto Sales era presidente del Banco Central, la regla era que el déficit no podía ser más del 3%. Cuando se fue Roberto Sales, efectivamente el PIB empezó a ser mayor del 3%, llegamos al 6% y terminamos en una crisis de balance de pago con la crisis asiática. Entonces sabemos que sus niveles sobre el 3, más cercano al 6, en la historia chilena han sido negativos. Hoy día estamos en torno al 5%, y el Banco Central lo ha justificado diciendo, mire, hoy día somos una economía más cerca de ser una economía desarrollada, los inversionistas tienen más confianza en nosotros, tenemos una mejor clasificación de riesgo, todo ese financiamiento es inversión extranjera directa y por lo tanto podemos soportar un nivel mayor. Ok, nos acostumbramos a 4, ahora nos estamos acostumbrando al 5, pero yo creo que ahí está el límite. Yo creo que si nosotros como economía permitimos llegar a un déficit en cuenta corriente del 6%, todas estas turbulencias financieras internacionales ahí nos pueden pegar más fuerte. En cambio, si nos mantenemos entre 3, 4, yo creo que la economía pasa mucho mejor las crisis financieras internacionales. Y otro tema que no podemos dejar de lado, en el IPOM de junio también el Banco Central bajó la proyección de IPC para este año de inflación, ¿cierto? Desde un 2,8 a un 2,6%. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en materia de inflación ahí? Bueno, mañana vamos a tener un ajuste importante, porque nosotros estamos esperando una inflación mañana para junio de 0,5% y vamos a tener un salto en la inflación, la va a dejar más cerca del 2%. Y yo comparto en la proyección del Banco Central que a fines de año la inflación va a estar más cerca del 2,5%. Ya, Gonzalo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las cifras del IMASEC de crecimiento y también de inflación que entregó el Banco Central. No, gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes lo esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.